Buenos días a todos. Es para nosotros un gran placer desde los cursos de verano. Soy Manuel Álvarez Junco, el director de los cursos de verano. Es que el estar siempre con gente tan conocida es un problema, porque al final el que acaba por presentarse es el presentador. Simplemente es un gran placer tenerles a los dos. Creo que además es va a ser un dúo realmente muy interesante, donde se va a mezclar lo que es la música y lo que es el humor de manera irremediable. José Manuel Zapata, además, es un tenor que yo creo que es muy interesante el ver un testimonio de lo que es una de las grandes figuras que se ha paseado por los grandes escenarios operísticos y de cante que hay en el mundo, y de alguna manera hizo en un momento determinado una reflexión vital importante que nos contará. Máximo Pradera, obviamente, también es un presentador y es un periodista suficientemente conocido y además con una experiencia comunicadora impresionante. Yo les voy a dejar aquí a los dos porque sin duda alguna van a crear una energía especial y sobre todo con esta idea de alguna manera de mezclar lo que es la música, lo que es el arte y lo que es el humor. Así que sin más os dejo aquí, queridos amigos, y muchísimas gracias. Gracias. Bienvenidos. Bueno, pues buenos días otra vez. Sabéis que hemos titulado esto Viva Zapata, se me ocurrió a mí el título. Nada pretencioso. Porque a mí me encantó la película de Elia Kazan, una película de comienzos de los 50, donde queda acreditado a través de la interpretación de Marlon Brando el valor del revolucionario mexicano, ¿no? Y me gustaba Viva Zapata, aparte porque me encanta cómo canta José Manuel desde que le descubrí en un festival de amigos en verano, porque yo admiro en él, aparte de su talento artístico, el coraje tanto humano como artístico que hace falta, que yo creo que son valores fundamentales en el ser humano. Y yo, antes de pasar a hablar con él y que él nos cuente un poco de su biografía, me gustaría señalar tres hitos con H, tres hitos en su vida que ilustran un poco este coraje humano y artístico que yo admiro tanto y que creo que es ejemplificador, ¿no?, para todos nosotros. Uno es el momento en el que él se viene a Granada, él es de un pueblo de Granada, se viene a Granada a estudiar en la Escuela Superior de Canto, y ahí no da con el profesor adecuado, viene con 3 octavas y media o 4 octavas y le dejan en 1 octava y media, lo dejan reducido, lo jibarizan como cantante, lo destruyen, y él se queda tan desanimado que dice, yo esto lo dejo, ¿no? Y tiene, acto seguido, él nos lo contará con detalle, el coraje de levantarse, de decir, no voy a ser cantante, no voy a ser nada en la vida, y acudir a otra profesora que fue la que le dio alas y la que luego le llevó a triunfar en los grandes escenarios de ópera de todo el mundo, ¿no? Hay otro hito, vamos a seguir pronunciando la H muda, que es cuando él decide que el mundo, digamos, del circuito operístico convencional es demasiado competitivo y que no le permite conciliar, como se dice ahora, su vida personal y con la profesional, es decir, que es demasiado exigente para lo que él considera que es una vida sana, y abandona el circuito convencional de ópera, aunque él sigue cantando óperas, y monta su propio espectáculo y decide combinar al estilo de Lelutier, del grupo Lelutier, que recibieron, como sabéis, el Príncipe de Asturias hace unos años, la música con el humor, con notable éxito. Y luego hay otra cosa humana, que es que él pesaba 65 kilos más y un buen día dice, es que ¿por qué tengo que reventar? No quiero reventar, no quiero morir como Tony Soprano, no hace falta estar gordo para cantar mejor. Es que hay sopranos y tenores que dicen, no, es que gordo se canta mejor. No se canta mejor, la grasa te oprime las vísceras, te oprime el corazón, te oprime los pulmones y te destroza. Y él decidió, él si lo quiere contar, bajar esos 65 kilos y convertirse en la sílfide que veis ahora, ¿no? Entonces, estos tres hechos, que significa poner los huevos encima de la mesa y decir quiero cambiar de rumbo y no encarrilarme hacia donde estoy ahora mismo encarrilado, me parece suficientemente admirables como para dedicarle pues unos minutos de vuestro precioso tiempo. Y una vez establecida esta premisa,
La primera pregunta es obvia, José Manuel. Es que él trabajó de camarero 10 años o más. Cuando un camarero te dice, y fuera de carta tenemos tal y tal y tal, ¿es porque se te está pudriendo la comida y quieres darle salida o porque realmente hay cosas muy ricas que no habéis conseguido meter en la carta? El mundo del camarero me fascina casi tanto como el del tenor. Es la primera opción. Yo llegaba y le preguntaba a mi madre, mamá, ¿qué hay que echar fuera? Decimos, mira, los solomillos lleva ya 3 días en la cámara, hay un cierto verdor, entonces tenemos un solomillo, señores, estupendo, hoy lo podemos hacer con salsa roquefort, con salsa pimienta, todo para disimular un poquito el asunto. Y sí, es esa opción, es para echar fuera. Y la otra gran pregunta que siempre le deseo hacer a un camarero es, cuando hacéis que no nos veis, es decir, por favor, camarero, y pasa el camarero, ¿sabes? Y dice, me ha visto el cabrón, ¿sabes? Y sin embargo, hacéis que... ¿Eso cómo se hace? Porque los camareros tenemos ángulo muerto. Yo creo que una de las cosas que están por descubrir es retrovisores para camareros. Con puntito de eso de cliente que te llama. Sí, bueno, es que cuando estás... Nosotros... a veces soy un poco mal hablado, ¿no? Pero en el mundo de la hostelería, cuando hay mucha gente que entra, pues estamos en la mierda, ¿no? Es como no damos abasto, entonces tienes que hacerte el longhi muchísimas veces y ese ángulo muerto famoso, que es igual, que te hagan así, que nene, no... Y bueno, a lo de nene no responde, ¿no? A lo de nene no. Sí, tenemos ángulo muerto. En algunos sitios en América Latina se hace... para llamar al camarero, que es peor todavía que... Yo en esos sitios no he estado nunca, mira que he ido a sitios, pero en esos de... no... Uy, yo sí. Bueno, que de todas maneras hay que ser buen actor para ignorar de esa forma la llamada del cliente, lo cual te vino bien para la ópera. De ahí ¿no? vino la ópera, sí. Bueno, si te parece, de estos 3 hitos que he mencionado, que a mí me parecen actos de coraje artístico y humano, empieza por el que quieras, si quieres tu llegada a Madrid o incluso antes. Bueno, yo lo primero, bueno, tú conoces la historia, yo soy una persona que no tenía absolutamente ninguna tradición de música clásica, no sabía prácticamente ni lo que era. Cuando yo me acerco por primera vez a esta música, lo hago sin ningún evento anterior. O sea, yo entro en un ensayo de un coro amateur en Granada en el año 91, porque una amiga mía del instituto... Yo es que estaba en el instituto, yo hacía mi segundo COU, a mí COU me gustó un montón y lo quise hacer 2 veces. Casi se mascó el drama porque casi lo hice 3 veces. COU, me estaba encantando un COU era mi hábitat natural. Eran bises que dabas. Eran bises. A mí COU otra vez, bis, ¿no? Entonces, como yo siempre fui un chaval muy gordo, pero muy gracioso. O sea, yo me defendí del moving así, ¿no? Yo me reía de mí antes que los demás lo hiciesen, ¿no? Fue un poco la defensa. Yo utilizaba la guitarra para intentar conquistar a las chicas desprevenidas, cosa que no pasó nunca. Claro, yo cantaba con la guitarra y eran mis amigos los que ligaban con las chicas. Entonces, en este segundo COU, una amiga me oyó cantar y me dice, oye, Zapata, tienes buena voz, ¿por qué no te vienes a probar al coro? Digo, un coro, a ver, no soy idiota, ¿vale? Un coro, sí, gente que canta juntas, pero nunca había escuchado ninguno en directo, total. Que esa misma tarde, es que Miriam era muy guapa, yo era muy facilón, esa misma tarde fui a probar a ese coro, y yo recuerdo entrar en aquel coro, estar la gente ahí hablando, decirme la directora, bueno, Zapata, siéntate ahí, que ahora te probaremos la voz, no tenemos tiempo en el descanso, además tampoco tienes pinta de cantar muy bien, o sea que sí, una visionaria. Siéntate. Total, que me senté y yo siempre recuerdo aquel primer momento cuando aquella mujer dio la entrada y empezó a sonar el Mesías de Händel, el Aleluya de Händel. A mí, yo no daba crédito a que tantas notas juntas pudieran estar mezclándose de esa forma, acariciándose las unas con las otras en una perfecta armonía. Yo no había oído nunca, yo había escuchado a Julio Iglesias 1 hora antes, en mi casa, con una sola melodía, era una cosa, y me enamoré de aquello. Y quise... O sea, en ese momento yo supe realmente que iba a dedicar mi vida a la música clásica. Me probaron la voz y me dijeron, ¿eres tenor? Digo, pues soy tenor, ni idea. Tenor. Llega mi padre, soy tenor, papá. De tú lo que eres es tonto, que tienes la mesa ahí sin limpiar en la terraza, ponte y ahí que no te vea. Y luego me apoyaron mucho y de ahí digo, ¿dónde se estudia canto? Ya que voy a ser tenor, ¿dónde se estudia canto? Porque es verdad que en esa época llegó a mis manos la cinta del concierto de los 3 tenores de Caracalla. El famoso concierto de los 3 tenores, el primero. Claro, cuando yo vi aquel concierto, yo ya no quería ser tenor. Yo quería ser el gordo. Los otros estaban bien. Luchano. Yo quería ser el gordo del pañuelo, que no hacía esfuerzo para cantar y que era maravilloso. Yo quería cantar Nessun Dorma, ¿no? Y digo, ¿dónde se estudia bien
pues en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Y aquí llegué en el año 93-94, pensando que en unos pocos meses iba a ser Pavarotti. Iba a ser que no, solo era por el peso. El resto no, de Pavarotti no porque, bueno, pues fue una época complicada que le contaba a Máximo, porque encontré una institución donde los profesores, yo creo que para ser un buen profesor tienes que tener la empatía de poder aprender del alumno, ¿no? Y de personalizar la enseñanza, sobre todo en el canto, que es muy individual, a las necesidades de un alumno en concreto. Y no era así. Era como una fábrica de zapatos. Y 2 años después, pues como decía, me jibarizaron o me jibaricé yo la tesitura. Bueno, sabéis lo que es la tesitura, ¿no? De la voz. Pues hay gente que canta muchas notas y gente que canta pocas. Yo cantaba muchas y terminé cantando muy pocas, ¿vale? Muy cortita la tesitura, y por eso me volví a la bandeja y a las tapas, ¿no? Muy derrotado con mis padres. Bueno, ahí fue luego cuando viene el siguiente hito ese que tú dices. Directamente a Granada, o sea, no es que te quedaste por Madrid y dices, bueno, No, a ver no. si cojo otro profesor. Hay una cosa tremenda de la Escuela Superior de Canto, que no me dejará mentir Zapata, que es que todos los que estaban en la Escuela Superior de Canto tenían aparte un profesor particular, porque eran conscientes de lo que les estaban enseñando en la Escuela Superior de Canto, en el conservatorio, digamos, de canto, no les servía para nada y necesitaban a alguien que les enseñase técnica de verdad. Y entonces, esta charla, al tiempo que hablamos con Zapata de sus hitos y de las decisiones que ha ido tomando en la vida, yo creo que os viene bien porque todos cantamos en la ducha, todos somos los reyes del karaoke. Que levanten la mano aquí los que no hayan hecho karaoke, alguna vez. Solamente una persona, todos los demás. Señora, tiene usted que probarlo. No duele, ¿eh? No pasa nada. Bueno, pues esta charla, aparte para saber cosas curiosas del mundo de la ópera y saber cosas de la biografía de este artista que tengo aquí a mi izquierda, os va a servir para, por lo menos, no os vais a convertir ni en Caballé ni en Pavarotti, pero os va a servir por lo menos para no joderos la voz cuando vayáis al karaoke y tengáis que exhibir vuestras pocas o muchas facilidades canoras. Mirad, la principal... porque él yo tengo nociones de canto. Zapata me califica como de barítono afinado. Afinado. El barítono y afinado, sí. Lo principal que tenéis que saber es que las cuerdas vocales son 2 mierdecillas de este tamaño que tenemos aquí. No las habéis visto nunca porque casi ninguno os habréis hecho la prueba del laringoscopio. Pero es una cosa muy, muy pequeñita. Y el principal error que comete el cantante de karaoke o el de ducha envalentonado es que, claro, mete un chorro de voz, como meter un manguerazo, pero en vez de agua, de aire, a esas 2 cositas tan pequeñas. ¿Y qué hace la garganta y todo el aparato fonador para protegerse? Se constriñe. Dice, no, tío, no me metas ese chorro. Es como meter un chorrazo de agua a unos jazmines que tienes, que es que tiene una flor así de pequeñita, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer el cantante, y probablemente se lo enseñaron mal a Zapata, es el manejo del aire. O sea, cuando dice, no, el cantante es de aquí para arriba. No. El cantante es como mínimo de la zona púbica hacia arriba, porque regular el chorro que le metes a esas mierdecillas, que además ahora os voy a enseñar el aspecto que tienen. Es asqueroso. Son sí, feas de narices. Son feas de narices. Si no, el chorro las destroza. Y toda la gente que ha tenido problemas con las cuerdas vocales, o todos los gallos, por ejemplo, desde el de Eurovisión al del Rey, el Felipe VI, el preparado. Es verdad que gallea mucho Felipe VI. Gallea mucho, pero gallea mucho porque no ha ido a un foniatra, tío. Eres rey, móntatelo como... que nos hablas todas las nochebuenas. Y todas las nochebuenas nos metes un gallo. Hay muy poca cultura de la voz en España, de verdad. Y deberíais hacer cursos de canto y de fonación, aunque sea los que tengáis que hablar en público, porque os va a ayudar muchísimo, muchísimo. Bueno, estos son unas cuerdas vocales vistas por dentro. Como veis, tienen forma de riñón. Tienen forma de riñón. Qué feos somos por dentro, por Dios. Y vibran así. Se ve, ¿no? Desde ahí. Bueno. Y aunque no lo queráis creer, el principio, ¿veis que se mueven de una forma muy, muy rara las cuerdas vocales? Hacen así.
El principio por el que... ¿Cómo era? ¿Cómo era? Que me encantaba. Hacen así, como se Me cierran. siento cuerda O sea, vocal. siempre hay una parte cerrada, siempre hay una parte de las cuerdas vocales que está cerrada, ¿vale? Se abre esto y cuando se abre esto ya se empieza a cerrar la otra parte. Y es como una cosa muy ondulante, muy sinuosa. Bueno, pues el principio que regula este movimiento es el mismo principio que hace volar los aviones. ¿Cómo os habéis quedado? Es el principio de Bernoulli, que es... Vaya. Acabamos de descubrir que el iPad Pro es ajeno al agua. No hay problema. No. Esto luego con unos granitos de arroz se seca. Probamos si es ignífugo más. El principio de Bernoulli es un principio que descubrió un suizo genial en el siglo XVII, me parece, que descubrió que cuando un fluido, sea agua o sea aire o sea cualquier cosa, pasa a más velocidad, la presión se crea menos presión en ese. Entonces, los aviones, por cómo está diseñado el ala del avión, lo que hacen es jugar con las diferentes presiones y consiguen la sustentación, con una cosa que descubrió un tío en el siglo XVII. Bueno, pues las cuerdas vocales, fiaros de mí, ahora no os lo puedo demostrar, pero funcionan de la misma forma. Es decir, el paso del aire hace que se cierren y se abran por presión a los otros lados de las cuerdas vocales y permita la fonación. Y encima, como son elásticas, es un tejido elástico, es una membrana, permite la fonación. Y cuando vayáis a cantar en el karaoke o en la ducha, en vez de meterle más presión a la voz, para decir, tengo que vender esta resistencia, probad a meterle menos aire. Cuanto menos aire, os irá mejor, iréis calentando. Porque una de las cosas, vuelvo a Zapata, una de las cosas con las que te contaste en la Escuela Superior de Canto es que desde las 9 de la mañana te hacían funcionar a tope. Sí. O sea, y en realidad lo que te tenías que trabajar era un músculo. Sí. No, claro, la experiencia al inicio, yo no sabía nada del canto, ¿no? Yo llegué totalmente virgen, en cierta forma, ¿no? Bueno, en todas las formas, llegué virgen a la escuela de canto. Entonces, eso ya en otra conferencia. Claro, yo cogía un tren en Granada, que me subía a las 11 de la noche y llegaba a Madrid a las 8:30 de la mañana. Sí, millennials, esto es posible. Había un tren sentado allí, sentado. Además, me acuerdo que a las 3 de la mañana se subían ahí en La Mancha, se subía gente hablando de gallinas, de no sé qué. Yo quería dormir, aquello era un infierno. Bueno, pues con ese cansancio llegaba a la Escuela Superior de Canto y a las 9:30 de la mañana tenía la primera clase y tenía un profe que no era delicado. Entonces, yo siempre lo digo, nosotros somos atletas de la voz. Entonces, cuando Usain Bolt va a correr los 100 metros, ha estado calentando una hora antes, haciendo pequeñas... Bueno, pues este señor me ponía a cantar notas estratosféricas a las 9:30 de la mañana sin previo aviso ninguno. Eso te deja tocado, para que nos vamos a engañar, tocadito. Y cuando una vez y otra vez, al final el músculo deja de funcionar o funciona mal. Hay distensión, es una cosa que no funciona bien. Por lo tanto, es un instrumento, el de la voz, que hay que tratar exactamente igual que el de un atleta. Lo mismo que cuando corréis. Tenéis que calentar o intentar calentar siempre, que esa es otro hándicap que tenemos los cantantes, que a ti también te habrá pasado porque eres cantante, cuando te dicen, canta en un bar, ¿no? O sea, tú estás cenando con unos amigos Cántanos y dice, algo. ¿quién es? Ah, Zapata, este cantante de ópera, canta. ¿Canta? Tú que eres dentista, hazme un empaste aquí, venga, o sea, déjame vivir. Entonces hace porque luego, venga, no te hagas de rogar, eres un divo, no canta allí en el bar que nadie quiere cantar, no sé. Y al final te tiras a cantar y le cantas alguna cosa. No, eso no. No es un dorma ese, el vincherol, la del gordo, la del pañuelo. y entonces lo intentas también y claro, no has calentado. Y lo mismo te sale un ave de estas que decía... Te sale un Felipe VI. Un Felipe VI, un Felipe VI de libro. Mira, pues, eso es un gallo, ¿no? Y tú eres un cabrón. O sea, sí. O sea, por lo tanto... Pues eso, perdón, que me he ido por los cerros de Úbeda. Prosigue. Sí, bueno, entonces, cuéntanos un poco cuando, después de estos meses o años, después de... 2 años estuve en la 2 Escuela de años Canto. después de la Escuela Superior de Canto, 2 años... Sí, estuve en casa. Entonces, se aparece un amigo cantante, que es como un ángel del cielo, Sí.
y le descubre a una super teacher, que yo no la conozco personalmente, pero sí conozco a otros cantantes formados por ella, y os aseguro que es asombrosa, que se llama Ana Luisa Chova. Sí. Y cuéntanos un poco la que yo pensé peripecia. cuando me dijeron que era rusa, digo, Ana No, Luisa la Chova. Chova, sí. La Chova, Ana digo, es Luisa valenciana, Chova. la pobre. Pues estaba yo en el restaurante de mis padres y hacía un curso, eso no te lo he contado. ¿Tienes un restaurante? Sí, Ah. tenía un restaurante, sí. No lo recomiendo. La hostelería es una mierda, ¿vale? O sea, mientras todo el mundo se divierte, tú estás pringando. Es el resumen de mi adolescencia. Bien. Pues hacía un curso Victoria de Los Ángeles, que fue una gran soprano española, un poco anterior a Montserrat Caballé, que era una mujer maravillosa, y hacía un curso en Granada. Y me fui a hacer ese curso. Yo tenía la voz hecha un trapo. O sea, yo tenía... Cuando escucháis alguna coplera cantar que ese barco velero cargado de toda la bahía, el vibrato es que se te saltan empastes, ¿no? Pues yo tenía ese vibrato con 20 y Caprino, pocos años. llamado vibrato caprino. ¿Sí? De cabra abandonada ya, o sea, de cabra hecha polvo ya. Es una Cabra cobra. de la trompeta. Es, Pero esto es importante para que veáis porque Zapata es lo que se llama un natural, ¿no? O sea, un tío que canta canta muy bien desde niño, igual que otra compañera de la misma de la Chova, que es Ruth Rossi, que cantaban ya por un tubo desde los 5 años, ¿no? Pero para que veáis lo importante que es la técnica, que hasta una persona que ya nace dotada para el canto, si recibe una educación inadecuada, se destroza el instrumento, que además es un instrumento que no vemos. Luego hablaremos de esta, como dice tu amigo, está todo por dentro. Está todo por dentro, Es todo que no lo escondido. ves. Claro. Está todo ahí dentro. Bueno, Pues llegué a ese curso de Victoria de los Ángeles y conocí a este tenor, un amigo de Albacete, un tenor maravilloso, que me dice, entre toda aquella voz horrible, dice, no, tú tienes buena voz. Tú tienes que ir con Ana Luisa, que es mi profesora en Valencia. Digo, pero tú no me ves, esto no tiene arreglo. Y me llevó a una masterclass que se hacían en el pueblo más feo del mundo, que es Callosa en Sarriá, que está en Alicante. Seguro que hay alguien de Callosa. Yo siempre estoy metiendo la pata con estas cosas. Bueno, pues es muy feo y hace mucho calor, ¿no? Y las masterclass de canto es gente como estáis vosotros aquí sentados todos y la maestra con un piano de cola y tú sales a cantar ahí delante de todo el mundo. Imaginaos la situación. Yo como tenía la voz, yo me acerqué a la maestra y muy bajito le dije, señora Chova, yo creo que lo mío, arreglo, lo que se dice arreglo, yo creo que no tiene, ¿eh? Yo creo que tiene. Y me dice, a ver, Bonico, ¿cuántos años tienes? Digo, pues tenía 23, 24 años. Dice, con 23 años en la vida todo tiene arreglo. Empieza a vocalizar. Y ahí cambió mi vida. La diferencia de Ana, aparte de la técnica vocal o no la técnica vocal, es que va mucho más allá. A mí Ana me escuchó, no solo escuchó mi voz, me escuchó mis miedos, mi frustración, lo que yo necesitaba, y lo que me dio fue paz, tranquilidad, esperanza, que es una cosa muy importante para ser feliz, ¿no? Me dijo, no te preocupes, vamos poco a poco y vamos a ver cómo va funcionando. No tenía esa... Porque yo oía muchas veces en la escuela de canto, cuando estaba ya en el pozo en caída libre, bueno, con lo que tú podías haber sido, ¿no? Y estás hecho unos zorros, esto ya no tiene recuperación posible, ¿no? La diferencia, ¿no? Y la diferencia de encontrar un buen maestro y no hacerlo. Independiente del conocimiento que te da, es cómo te lo comunica y cómo te trata y cómo te conoce, ¿no? Bueno, la cuestión es que 3, 4 años después yo ya empecé a ganarme la vida con el canto. Entré en el coro de la Comunidad Valenciana, que es probablemente el mejor coro de este país, y ya empecé a hacer bolitos, empecé a resucitar. Me habló de una cosa que se llama la altura del sonido, que luego si queréis hablamos de eso, ¿no? Que es como... Porque las cuerdas vocales son las cuerdas de la guitarra, pero la guitarra sin la caja no sirve para nada. Y nosotros utilizamos todo el cuerpo, pero en general utilizamos esto para que esas cuerdas vocales tengan esa amplificación. Y ella fue la primera que me habló de esto. Y de ahí saliste luego de la Comunidad Valenciana y empezaste a cantar papeles de solista en teatros de medio mundo, ¿no? Claro, eso, todo se produjo... A ver si os creéis que se quedó en la Comunidad Valenciana. Todo se produjo, todo fue muy rápido. No, es que ahora se dedica a hacer humor porque no le salió lo otro. No, le salió. Me salió demasiado bien, quizás, ¿no? Porque, ya te digo, está de cantar en la Comunidad Valenciana bolos, que digo yo, en Albal, en Massanassa, Tuche, ¿no? En pueblecitos de allí. Y estar en el coro de la Comunidad Valenciana 3 años después, o poco, no sé, pero muy poco tiempo después, ya debuté en Oviedo, en la Ópera de Oviedo, con un papel secundario. Enseguida canté Sonámbula, papel principal en Pamplona, y en cuestión de 2 años debuté en el Rossini Opera Festival de Pésaro, que es el Mordor de Rossini. Allí está todo el mundo que le gusta a Rossini va allí. Y luego el Metropolitan Opera en Nueva York. Teatro Real, Liceo, Ópera de Berlín, Châtelet de París, o sea, un montón de teatros.
Y estas cosas son difíciles de asimilar cuando te llegan así de golpe y sopetón. Y al final todos los cambios que hablaba Max, todos estos hitos en la vida, ha sido buscando la felicidad realmente, ¿no? Y es un mundo, el de la ópera, complicado, porque siempre tienes que dar lo mejor, más de lo mejor de ti. No vale solo con que des lo mejor, tienes que dar más de lo mejor. Y vivir con esa tensión es un poco complicado. Como mínimo estresante. Quiero hablar, ahora que ya has saltado a los escenarios de medio mundo. Yo tengo un libro de música clásica que se llama Tócala otra vez, Bach, de postureo musical, ¿vale? Que es la música clásica como herramienta para ligar, ¿no? Mostrar un poco, es el método Richard Gere con Julia Roberts cuando la lleva a la ópera de San Francisco. Dice, joder, me mean las bragas. ¿Os acordáis de aquella famosa frase de Julia Roberts? Dice, ¿no?, que la música le embriaga. Exactamente. Entonces escribí todo un tratado de postureo musical, de cómo simular que tienes una cultura musical cuando no la tienes. Todo lo aprendí de Alberto Ruiz Gallardón, por cierto, que tenía la mitad de los discos de los CDs de su casa sin quitarles el celofán. Lo tenía ahí en el exhibidor para lucirse ante las visitas. Bueno, viene esto a cuento porque la ópera, digamos, es un género ya muerto, digamos, lo gordo ya se ha compuesto y además es un género que nace antes de la megafonía, ahora sí está siendo sustituido, si me permitís este sacrilegio, por el musical, ¿no? Y yo creo que es un género que se ha quedado un poco antiguo. Hasta el propio Mozart, ¿os acordáis? En Amadeus reconocía que había muchos libretos donde los personajes, le utilizan esa expresión, cagan mármol. Esto no se lo cree nadie. Son las óperas esas tan convencionales del Metastasio, por ejemplo, donde eran todo héroes de cartón piedra y tal. Mozart en ese sentido siempre buscaba libretistas que le dieran chispa a los personajes y que los convirtieran en humanos. Bueno, el caso es que una de las herramientas que se busca ahora para darle vida a la ópera, que muchas ya no la tienen, es el ayornamiento en la puesta en escena, ¿vale? Y dices, bueno, voy a hacer Macbeth o voy a hacer cualquier ópera de Don Carlo, dice, lo voy a ambientar ahora en el Apolo 11, ¿sabes? Voy a cantar Don Carlo ambientado en un módulo espacial. ¿Lo has dicho por casualidad? No. Hay un Rigoletto ambientado en el espacio y una Bohème también. Pues, ¿Dónde meten la chimenea en una nave espacial? Es que no... O sea, que no lo ha dicho, o sea, lo he dicho por casualidad, pero sí, lo he dicho porque acabo de ver los carteles de la muestra de los astronautas, de los hombres que pisaron la Luna, y se me ha ocurrido, ¿no?, montar una ópera. Bueno, entonces a veces se lleva la cosa demasiado lejos. Y hay una anécdota cojonuda de José Manuel cuando cantó su primer Rossini que os va a divertir y creo que viene a cuento. En este intento desesperado y creo que erróneo por revitalizar la ópera cuando no se puede revitalizar por esa vía. No, si la quieres modernizar, modernízala, pero bien. Porque si lo haces mal, te puede salir muy mal. Yo tuve una de las experiencias extrasensoriales, que digo yo, más importantes de mi vida con mi primer barbero de Sevilla. ¿Qué año corría? El año 2005, un frío día de enero del año 2005. Yo llegué a Basilea, esa ciudad tan bonita y tan suiza, a hacer mi primer barbero, a ensayar mi primer barbero de Sevilla. El sueño de un tenor rossiniano es cantar El Conde Almaviva, el barbero. Total, me planté allí. Yo en aquella época no hablaba alemán y ahora tampoco lo hablo, la verdad. Y entré en aquel teatro suizo y le pregunté a una señora rubia con bigote suiza que había allí. Le dije, bueno, le pregunté por señas que dónde estaba la escenografía, dónde estaba el ensayo. Yo no entendía nada, ¿vale? Yo bajé allí y vi que había mucha gente que hablaba, wunderbar, todo así, todo en alemán. Y tras una hora y media de discurso del director de escena hablando de su barbero de Sevilla, a mí me empiezan a pasar los figurines de la ópera, ¿no? Los figurines, los diseños de vestuario. Yo veía a mi compañera Rosina, la que iba a hacer de Rosina. Wunderbar, ya. Digo, esto tiene que ser bueno, Wunderbar tiene que ser... Yo digo que es bar bonito, ¿no? Wunderbar. Eso, y digo, tiene que ser bueno. Y a mí me llegó mi figurín y yo veo una abeja. Una abejorro. Veo la figura de un abejorro. Claro, yo no entendía nada. Digo, ¿por qué hay un abejorro aquí? Si yo voy a cantar El Barbero de Sevilla, ¿qué pinta un abejorro? Sí. Y entonces yo siempre digo que lo primero que hace es la cámara oculta. Españoles por el mundo. Mi primer barbero me está siguiendo, hay una cámara oculta. No, la cámara oculta no estaba. Segunda opción, no hablo el lenguaje teutón, no lo domino.
Y Basilea es un centro cultural muy importante y un montón de teatros, se hace muchísima vanguardia cultural. Digo, ya está, me he equivocado de teatro. Están haciendo un musical de la abeja maya y me han visto así gordito y con perilla y me han dicho, este es Willy de libro, para acá, que eres Willy, para acá. Pues no, era el barbero de Sevilla. Y entonces, en estos casos, o te metes en el barco y vas con el barco o te vas, ¿no? Y yo decidí meterme en el barco y entrar en ese proceso creativo alemán. A los alemanes los tenemos muy idealizados. El proceso creativo de ese famosísimo director de escena era que tú trabajaras y él cogía lo que le gustaba de tu trabajo. Cojonudo. En un momento de eso, hay un momento en El barbero de Sevilla donde el conde Almaviva, para conquistar a Rosina, canta Se il mio nome sapere voi bramate, dal mio labbro il mio nome ascoltate, que es una romanza muy bonita que le cantas para conquistar a Rosina. Y esto te lo acompaña Fígaro con la guitarra, no es con la orquesta. Y no se me ocurre otra cosa. Yo que toco la guitarra un poquito y estaba aburrido, porque yo me aburro a veces, en un descanso cojo la guitarra que estaba allí y empiezo: en un país multicolor nació una abeja bajo el sol. Y veo al director de escena que viene hacia mí desencajado y me dice: ya. Digo, ¿ya qué? ¡Ya! Yo canté Que me tiras morcilla. durante 52 representaciones en Leipzig, Düsseldorf y Basilea, La abeja maya, en castellano, con mi compañero Fígaro, que era rumano, vestido de mosca, acompañándome a la guitarra, que estábamos para irnos a un semáforo a forrarnos los dos. 52 representaciones cantando La abeja maya. Bueno, los anglosajones, los alemanes, estaban encantados. Biene Maya, que era súper famosa, y era el éxito de la representación. El primer acto, o sea, es que esto, claro, hay fotos, yo pasaré fotos, no sé cómo, pero las pasaré. El primer acto de este barbero, claro, no puedes preguntar por qué. Si preguntas por qué, hay una implosión y se acaba el mundo, ¿no? O sea, no preguntas por qué. El primer acto terminaba con todos los insectos, éramos todos insectos, dando vueltas allí, cantando a un concertante muy complicado más, que termina el barbero el primer acto, un concertante complicado, todos cantando con la orquesta. Y había un momento, cuando ya casi eran los últimos compases, que bajaba de entre cajas un vaigón gigante y nos gaseaba todo. Que hacer esto en Alemania hay que tener mal gusto. El vaigón soltando gas y todo allí muriendo, desertores. Que digo yo siempre, ¿queremos acercaros a la gente joven a la ópera? Sí, pero queremos alejarlos de la droga, ¿vale? O sea, no. Hay que conseguir las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, es que esto no te lo he contado. Es que porque yo cuento esto y la gente piensa que estoy haciendo un monólogo. No, esto me ha pasado. En ese primer periodo de funciones de la abeja esta, me llaman para hacer una sustitución. Yo había cantado una ópera muy difícil de Rossini, que era La Scala Bisetta, en la ópera de Berlín. Y como era de los pocos cantantes que la cantaba, me llaman de urgencia un domingo para ir a cantarla el lunes de un tenor que se había puesto enfermo en el Máximo de Palermo, en un teatrazo increíble. Cojo un avión el lunes por la mañana, corriendo para allá. Llego, venga Zapata a la prueba de vestuario, tenemos que probarte, adaptarte el vestuario. Digo, venga. Y me dice el italiano, dice, a usted le gustan los animales, ¿verdad? Digo, mira el cachondo, cómo se corre la voz. Digo, sí. Digo, ¡ey! La abeja. Dice, no. Dice, no sé de qué me está usted hablando. Dice, es que aquí van ustedes vestidos de ratas. Digo, sí. Venga, ya. Jaja. Si es que somos mediterráneos, sicilianos. Que iba de rata. Salí a cantar de rata. Había una rata, un cuervo. Digo, pero esto va a ser mi vida, el resto de mi vida. Voy a tener que ser un bicho para poder cantar. Perdón, pues esa era la... Bueno, como veis, a la ópera le pasa algo cuando hay que hacer estas cosas. La droga es muy mala, tío. Para yo creo que es un género ya que nació antes de la megafonía y que cada vez quedará más reducido a un grupo de incondicionales, pero que es un género que ya se le ha pasado el arroz, porque ahora en los musicales hay talento tan grande
o casi tan grande como el de Verdi, o como el de Donizetti, o como el de... Hay músicos extraordinarios. Pues claro, perdona, es que llevas toda la razón, pero eso no se puede decir. La ópera y un musical, ¿qué es? Es lo mismo. Es lo mismo. Es una historia que cantan. O sea, perdón. No, y sobre todo que los argumentos son más los personajes no cagan mármol. O sea, tú ves Miss Saigon, por ejemplo, y te identificas perfectamente con la historia. No te sobra ningún pasaje. Bueno, quería llegar a ese momento tan conmovedor en que tú estás en Nueva York, alejado 3 meses de tu familia, de tu querida hija María, y te pasa algo con la carrera, porque ese es otro hito que muy pocos cantantes de ópera se atreven a dar. Es decir, mi vida no puede convertirse en este infierno tan competitivo. ¿Qué te pasó exactamente que estabas cantando? Y, bueno, los detalles. Bueno, que no me pasó, ¿no? Bueno, lo primero es que cuando te pones muy nervioso, no sé si os pasa a vosotros, te bajan las defensas, ¿no? Entonces yo me tiraba constipado el 90% del año cuando tenía citas importantes, ¿no? Si estaba de vacaciones, estaba sano como una manzana, o sea, no había manera. El debut en el Met lo hago constipado. No os imagináis cuando empieza a picarte la garganta la noche de antes o 2 noches antes, que sabes que eso va a lo que va a mocos, a inflamación, y claro, imaginaros cantar en el Metropolitan Opera con moco e inflamación la primera vez. Bueno, el estreno salió bien. De hecho, yo canté 12 funciones de Barbero y 11 tuve muy buenas críticas, salió fenomenal. Mi voz es una voz bastante sonora, que en el Met suena muy bien. La función de la radio, hay una radio que se llama Sirius, que retransmite la función por radio del Metropolitan para Europa, para el mundo entero, durante esas funciones una vez, ¿no? Que es un sábado a las 12 de la mañana. Bueno, pues me fui te levantas muy temprano para que la voz esté despierta, a las 6 de la mañana estás ya despierto, para arriba, para abajo, vas al teatro con tiempo, vocalizas, calientas, la voz estaba genial, estupenda. Llego, hago las 2 primeras notas, la entrada de Barbero hace Fiorello, hola, y ese hola no me salió como yo quería que me saliera el puñetero hola. A partir de ese hola, mi cabeza dijo, esto está lleno de micros. Te está oyendo todo el mundo. Has hecho un hola de mierda. Pues toda la función se convirtió en una mierda. O sea, no, yo decía, por favor, que se acabe esto. Es verdad que la gente fuera no lo nota tanto, pero yo aseguro que se notaba. O sea, lo que puede ser el bloqueo mental de un día a otro. O sea, no tiene absolutamente ningún sentido si no es por esa autoexigencia y exigencia ajena de estar siempre haciendo el cuarto tirabuzón invertido y que todo salga bien, ¿no? Eso pasa, perdona, un inciso nada más, por ejemplo, contaba Alicia de la Rocha, la mítica pianista, que le daba mucha rabia, que les pasa no solamente a los cantantes, a todos los instrumentistas, a todos los grandes solistas, que hay veces que tú sabes que has tocado de puta madre o que has cantado de puta madre y el público parece pintado o tiene poca reacción, y en cambio hay veces que cantas mucho peor, que has tenido muchos fallos, que no has estado inspirado, y por lo que sea, porque idolatran al personaje o porque la gente no entiende mucho de música, por lo que sea, se viene abajo el teatro, ¿no? Y esas diferencias en la reacción del público suelen ser bastante desconcertantes para el artista. En tu caso, ¿cómo reaccionó el público ante el hola? De manera correcta. Quiero decir, tú notas, nosotros el aplauso, el silencio, lo del silencio la gente no lo entiende. Nosotros cuando estamos encima del escenario sabemos cómo está el público por el silencio. Hay un montón de diferentes silencios. Hay silencio atento, silencio emocionado, silencio indiferente. Ese es el peor, el indiferente. Que ves que la gente se mueve, que alguno tose. Ves que no están contigo. Lo ves. Y es tremendo porque tú intentas captarlo. Porque para eso está. En el Met no puedes ponerte a cantar la abeja maya para revivirlo. No, allí digo, si canto la abeja maya me van a apedrear. No es cuestión. Pero en esos momentos, como otros que sucedieron en mi carrera, al final todos buscamos lo mismo, que es ser felices. Y yo no era feliz. No era feliz. No por ese día concreto, sino por todo lo que conllevaba esa vida lejos de las personas a las que quería. Yo siempre cuento, y esto es verdad, cuando yo vuelvo del Met la primera vez, voy a ver a mi hija, que tenía 1 año, y voy a darle un beso y me vuelve la cara. Porque no me conocía. Yo no estaba en casa nunca. Llamaba a papá a mi suegro. Bueno, que llamar a papá a mi suegro... Si se lo llega a llamar a mi cuñado, tenemos una muy gorda, ¿eh? O sea, a mi suegro todavía me caía bien. Juan del Butano. Sí.
y eso, ¿no? Entonces, por eso, yo ya allí, cuando lo del Metropolitan, yo me di cuenta que mi vida tenía que ser, o tenía que buscar otro tipo de satisfacción y de felicidad haciendo que lo que más me gusta, que es música, y también humor, que también es lo que me gusta hacer, ¿no? Lo que pasa es que es muy gordo verse en el Metropolitan, en el Châtelet, en París. Es algo muy atrayente, ¿no? Te produce dolor, te produce sufrimiento, pero al fin y al cabo dices, joder, estoy en la luna para un cantante, ¿no? Pero al final prima, tenemos que ser felices y priman otras cosas que no son eso, ¿no? Y entonces ahí decidiste imprimir este giro. Ahí empezó la decisión, sí. Voy y a luego se montarme fue. mis propios espectáculos. Sí, de hecho de ahí nace el espectáculo primero que yo hice ajeno a la ópera, por el que me pusieron verde, que era grabar un disco de tango. Grabé un disco de tango, hice un espectáculo en el Teatro Real con Pasión Vega, porque a mí el tango es una cosa que he cantado desde crío y me gusta muchísimo, me parece que una música conecta mucho con el corazón. Y decidí allí. Y claro, después de debutar en el Met, cuando hice el concierto de tango, en mi profesión me pusieron, no os podéis ni... el tenor tanguero. Sí, es que desde luego esto no tiene... Porque en nuestra profesión hay mucho talibanismo, ¿no? Lo que no es nuestra música es una mierda, ¿vale? Cuando hablan... El otro día más que hablaba con una persona que quiere hacer un espectáculo y quería hacer cine, ¿no? Pero la persona que le asesora dice que la música de cine es una mierda, ¿no? Porque la música no es buena. O sea, John Williams, Morricone, esta gente, pues es una caca para los que le gustan solo Beethoven y Mozart. Y no es verdad, ¿no? Entonces, hay mucho talibán en esto. Pero yo como quería hacer las cosas que realmente quiero hacer, porque solo estoy aquí una vez nada más, hice lo del tango. Entonces fue el inicio de todo lo que vendría después. El talibanismo, que me alegra que lo menciones, porque no solamente existe en el mundo de la música clásica. Por ejemplo, sabéis que Paco de Lucía, que sabía todo lo que había que saber de flamenco y más desde el punto de vista de la ortodoxia, cuando empezó a innovar y a hacer un poco de fusión y a crear, lo que se dice crear, el sector más conservador, más talibán del flamenco empezó a mirarle mal, ¿qué haces? Esas falsetas, eso no se hace así, y tuvo muchos problemas sobre todo de que le dolía que siendo un genio musical como fue Paco de Lucía y aportando tanto a la guitarra como estaba aportando, encima tuviera que soportar las críticas de los viejos que no entendían que el arte tiene que evolucionar o muere, como estaba muriendo la ópera. También le pasó, por ejemplo, a Jobim y a João Gilberto, que acaba de fallecer, ¿no? Ellos... En Brasil, a finales de los 50, había una cosa bastante plasta que se llamaba la samba canção, que eran letras muy tristes, muy reprochonas, de amantes que decían, se ponían en plan Luz Casal, si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos. Una cosa muy, 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 muy emocionalmente muy cansina, aparte con armonías más pobres, ¿no? Entonces llegaron los de la bossa nova, influidos por un jazz que se hacía entonces, que era el cool jazz, empezaron a meter acordes más complicados, más sofisticados a la samba tradicional, y otra vez los talibanes de la samba empezando a criticar, y por eso, por ejemplo, nació la canción que la gente se cree que Desafinado es una canción de amor. En realidad es una canción donde el cantante, João Gilberto, les dice a los viejos del lugar, a los viejos samberos, que no le llame desafinado, que efectivamente con las armonías que mete Jobim en la samba, en la bossa, se crean disonancias que antes no estaban, pero eso no quiere decir que esté desafinando, sino que está creando otro tipo de tensiones musicales, ¿no? Pero ahora os voy a revelar mi gran secreto. Yo he traído aquí a Zapata no para hablar de música, sino porque tengo la solución al bloqueo político que hay ahora mismo en el gobierno. ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? No, vamos a elecciones. Elecciones un carajo. Vamos a salir de esto, pero vamos, por el método Calíope. Una de las actividades que tiene Zapata, aparte de los espectáculos de humor, es una cosa que hacen las empresas, que es que canten los jefazos y los subalternos. Y creo que, ahora nos lo va a contar él con detalle, que se crea una empatía y hay un cambio en las relaciones personales del copón. Tú imagínate durante una semana poner a los podemitas y a los socialistas en el Congreso, ¿no?, a cantar pues cosas simples, aunque sea cumpleaños feliz. Sí, se curaría todo, yo creo. Se curaría todo, porque te miras con más respeto, joder. Oye, qué bien has dado ese re sostenido. Cabrón, no sabía que afinabas tanto y tal. Se empieza a crear... Lo resumo en una frase. La política divide, por eso se llaman partidos, porque parten a la sociedad en tantos segmentos como partidos hay, y la música une. Siempre que metes a la gente en un coro,
eso al final se acaba formando una piña y la gente sale con buen rollo, ¿no? Cuéntanos lo del proyecto Calíope, porque me parece la única fórmula que vamos a tener, además con ayuda de los vascos que cantan muy bien, con los Sí, Donostiarra, Aitor. seguro que el PNV pone pasta para ese coro. Luego la querrá coger por otro lado, pero sí, la pondrá en el principio. Pues Calíope es la madre de Orfeo y significa de la bella voz, ¿no? Yo cuando entré en aquel coro amateur me di cuenta que cantar en un coro para mí es el paradigma del trabajo en equipo. Porque no sé si habéis escuchado alguna vez el término empastar. Cuando tú oyes un coro, tú no oyes voces individuales. Oyes 4 voces que se van mezclando entre ellas, pero que cada voz la forman, 17 tenores forman una voz, 17 sopranos otra voz, ¿no? Entonces empastar consiste en adaptar tu voz a la de los que tienes alrededor, en timbre, en volumen, en color, ¿no? Para poder cantar juntos y que se oiga solo una voz. Entonces pensamos, ¿por qué no hacer eso en las empresas, ¿no? De hecho, hay una, no sé si sabía, hay un estudio científico que demuestra que la gente cuando canta al unísono, hay un momento, a los 2-3 minutos, que los corazones empiezan a sincronizar el latido cardíaco. O sea, la gente empieza a latir el corazón exactamente al mismo ritmo cuando cantan juntos. Y pensamos, ¿por qué no? Entonces encontré una jefa, ahora le dice todo el mundo CEO a los jefes, una jefa de una empresa maravillosa que se llama Cinet Media, que es la que edita Marie Claire, muy interesante, que le gusta mucho la música y dijo, pues ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Hicimos 5 meses de proyecto Calíope en Cinet, donde toda la empresa cantaban 1 hora a la semana, ¿no? Y es curiosísimo porque le hicimos pruebas individuales de qué voz tenía cada uno, para ver si eran tenores, barítonos, sopranos. Y tenemos grabados parte de aquellos castings, ¿no? Porque estábamos 3 profes, era como el factor X, ¿no? Entraban allí cagados vivos, porque la gente le da mucho miedo cantar. Porque siempre te preguntan, ¿todo el mundo puede cantar? ¿Todo el mundo puede correr? Sí, ¿no? Pues todo el mundo puede cantar. Todo el mundo no puede ser Pavarotti, ni todo el mundo puede ser Usain Bolt, ¿vale? Pero todo el mundo puede hacer esas actividades, ¿no? Entonces llegaban y te decían, oh, yo, digo, ¿tú canta algo? No, yo no sé, no me sé nada. Digo, cumpleaños feliz, ¿te lo sabes, cumpleaños feliz? Sí, venga, cumpleaños feliz. Y empezaban a cantar cumpleaños feliz. Por cierto, es la canción más desafinada de la tierra. O sea, yo cuando en un restaurante oigo cumpleaños feliz, voy y le digo, para, es que ya lo canto yo. Y yo se lo canto, me ha pasado un montón de veces, ¿no? Entonces, le dábamos unas pequeñas nociones de canto, de cómo impulsar el aire, de cómo pensar en el sonido, en que mandamos el sonido más arriba, y la gente salía feliz. ¡Soy soprano! Digo, bueno, tampoco exageremos. Eres algo. Soprano ya lo soy, me ha dicho. La cuestión es que se creó una empatía entre la gente. Estaban mezclados por departamento, no había gente más baja en el escalafón y más alta, sino que todos cantaban juntos. Se miraban, empezaron a encontrarse, a conocerse a través de la música. Porque la música, como acaba de decir él, la música une, no desune. Y ya te digo, la experiencia, os animo a todos a que cantéis. Cantad en coro, cantadlo, no, hace bien al alma. Luego pasamos lista. No, y yo quería decir una cosa más, que hay una especie de vergüenza. Yo conocí a ahora la llaman vocal coach, es una profesora de canto muy buena en Alicante, que me está ayudando. Yo soy el equivalente en radio a un cantante de karaoke, porque hago jingles en la cadena SER, y las clases de canto que tomo me sirven para hacer jingles. Pero hay una especie como de vergüenza, incluso en los cantantes profesionales, Celine Dion, cualquier cantante, a reconocer que estás tomando clases, que alguien te está enseñando técnica. Y yo creo que no hay ningún cantante. Michael Jackson, con la voz que tenía un coach que lo tuvo hasta el día de su muerte. Es decir, no hay cantante que haya llegado a un nivel profesional, a un nivel de excelencia, que no haya tenido y tenga y mantenga un entrenador personal que le diga por aquí, por allá, por acá, si haces esto te estás destrozando la voz. Porque como es un instrumento tan oculto, como decíamos, tan todo misterioso, está por dentro. Tú no te puedes decir, tengo que poner las cuerdas vocales así, no puedes. Con lo único que puedes jugar, que es lo que os decía antes, es con el aire. Eso sí lo controlas tú, hasta cierto punto, ¿no? Si sabes hacer los ejercicios. O sea, el aire que mandas y el que dejas de mandar es con lo que tienes que jugar, aparte de
la posición y tal, ¿no? Entonces yo os animaría a todos los que os guste, que cantéis medio pro o que os hayan dicho que tenéis buena voz, no solamente que os metáis en el coro, sino que busquéis dos o tres clases de canto, porque eso va a poneros en el disparadero. Vais a tomar conciencia de qué instrumento tan refinado y al mismo tiempo tan complicado es la voz, y os va a proporcionar muchísimas satisfacciones, desde cómo calentar la voz, a que nunca habéis hecho sirenas para calentar la voz. Pues es lo primero que hacen los cantantes por la mañana. Se pasan 5 minutos haciendo sirenas. Lo malo es cuando lo hace eso fuera de contexto. Y está... y te ve la... Uy, madre mía. Haced sirenas por la mañana en la ducha para ir calentando la voz y luego ya os metéis con Luisa Fernanda o con lo que queráis. Y para la gente joven, que es una cosa muy interesante, es que no os quedaréis nunca afónicos en los pubs. Exacto. Claro, yo, sobre todo si queréis ligar, ¿vale? Porque, claro, tú vas al pub y ves a tu amigo, a la media hora todos están afónicos de gritar, ¿no? Y yo siempre estaba con la voz puesta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y te oye todo el mundo. O sea, esto está bien para los chicos y las chicas, que podáis, aprenderéis a hablar también, ayuda a hablar. Por ejemplo, para que veáis que lo que estamos contando aquí no solamente vale para los cantantes, sino para la gente que tiene que hablar en público, maestros, conferenciantes y tal. No hay cosa peor para las cuerdas vocales que el eucaliptus. El eucaliptus va bien para el pecho, pero reseca las cuerdas vocales. Sí. O sea, cuando tengáis problemas de afonía, tenéis que tomar otras plantas. ¿Cómo se llama la planta que se suele tomar? Jengibre se toma un montón. Jengibre. Está asqueroso, ¿eh? Sí. Pero el eucaliptus, por ejemplo, es una cosa que reseca tremendamente las cuerdas vocales y lo desaconsejan todos los expertos, los foniatras, ¿no? Hay muchos trucos, pero hay que aprender algo de técnica vocal, tanto si cantas como si hablas en público. Los maestros que se pasan horas y horas hablando, sobre todo las mujeres. Vosotros tenéis que tener en cuenta, o vosotras tenéis en cuenta, que las cuerdas vocales de las mujeres vibran al doble de frecuencia que las de los hombres. ¿Eso qué quiere decir? Que como se produce, si no tienes técnica, un golpeo continuo de las cuerdas entre sí, las mujeres son mucho más propensas a quedarse sin voz, y luego vienen las inyecciones de cortisona, las bestialidades estas que hacemos, que los hombres. Entonces, especialmente las mujeres tenéis que hablar durante muchas horas en público, sobre todo estos colegios donde la clase arma un alboroto tremendo, ¿no? Y hay que imponerse por encima de ese bullicio, tomar unas mínimas lecciones con una vocal coach que os enseñe a modular la voz y qué es lo que no hay que hacer, cuánto hay que dejarla descansar, cómo tomar los vaos cuando tenéis la voz mal, porque ganaréis muchísimos enteros y os escucharán pues el doble de lo que os escuchan ahora, ¿no? Entonces, y ojo que el mal uso de la voz puede provocar problemas realmente graves de salud. Porque la gente, bueno, es que estoy afónico, no. O sea, primero son afonías continuas, luego llegan los nódulos, luego llegan los pólipos y luego llega el cáncer de garganta, el cáncer de cuerdas vocales. O sea, que no es una cosa tomarse a broma. Bueno, y lo que hay que evitar sobre todo es tener que pasar por el quirófano, aunque sea para quitarte un polipillo. Sabéis que Julie Andrews, a la que yo adoro desde Mary Poppins, se quedó sin voz porque pasó por el quirófano, se lo hicieron mal y a la pobre la han destrozado. Claro, tened en cuenta que es muy... ahora hay unas técnicas quirúrgicas estupendas, pero es una cosa muy delicada, ¿no? Es que las llamamos cuerdas vocales, pero deberíamos llamarlas mierdecillas vocales, porque son dos cositas así de pequeñas y cualquier cosa les afecta, sobre todo lo que os decía, el manguerazo que supone Claro, como yo, por ejemplo, que tengo una caja de resonancia muy grande, pensaba que digo, como tengo esta caja de resonancia de barítono bajo, digo, esto lo resiste cualquier chorro de voz, y mi vocal coach me dijo, no, Isabel Villagar se llama, por si queréis contactar con ella, me dijo, no, es que tú no estás mandando el aire a tu caja torácica, estás mandando el aire a esas mierdecillas, esas son las que te producen el primer sonido, y luego lo otro es la amplificación, ¿no? Y antes de, si queréis hacer alguna pregunta, retomo un asunto que había dejado ahí sembrado José Manuel, que es la resonancia. Es decir, ¿por qué los cantantes de ópera, teniendo a lo mejor la misma técnica que pueda tener Celine Dion en cuanto a respiración, suena de forma distinta el sonido? Y dónde resuenan
cómo es el aparato, digamos, del cantante de aquí para arriba? Yo pongo un ejemplo que no sé si tenéis niños o habéis visto alguna vez Bob Esponja. Bueno, sabéis Bob Esponja, ¿no? Ahí en Bob Esponja hay dos personajes que, como hablan, uno está amplificado y usa la voz correctamente y otro no. Patricio, no. Y Bob Esponja sí. Patricio habla sin caja de resonancia. Patricio hace... Hola Bob Esponja, ¿cómo estás? Me encanta estar aquí esta mañana contigo en el crustáceo crujiente. Y Bob Esponja hace... ¡Ah! ¡Patricio! ¡Ah! ¿Veis la diferencia? Nosotros, cuando... Es que hablas por casa, el ejemplo, pero el cantante de ópera lo que hace es potenciar esa caja de la guitarra. Nosotros ten en cuenta que cantamos... El Metropolitan Opera, por ejemplo, tiene 4.250 butacas. Es la leche. De hecho, la audición mía en el Met fue graciosa porque, claro, yo entré, yo vi aquello y yo canté con todo lo que yo tenía. La primera aria de la audición canté como si no hubiera un mañana. O sea, todo lo fuerte que yo podía cantar. Digo, es que no se me va a escuchar. Y la acústica es buenísima. Y cuando terminé la primera aria, se acercó el director del Met y me dijo, señor Zapata, tranquilo que se le escucha perfectamente. Como no me verían, con las venas ya saltándome de aquí ya, como camarón de la isla ya, los ojos ensangrentados. Digo, ahora ya me puedo relajar, ¿no? ¿Qué hacemos? Para llenar un espacio así y poder traspasar el muro sonoro de la orquesta, utilizamos los resonadores, que fundamentalmente, aunque la voz resuena en el pecho, resuena aquí delante. Entonces nuestro pensamiento siempre es cuando lanzamos el aire, cuando pensamos en el sonido, es pensarlo alto. O sea, no pensamos en cantar... Se il mio nome saper voi brama. No, pensamos, se il mio nome saper voi bramate. ¿Veis la diferencia? En uno uso los resonadores frontales y en otro no. Y eso se enseña con el uso del aire, que por cierto, vamos a matar una leyenda urbana. ¿Los cantantes respiráis con el estómago? No. Eso serán los ornitorrincos. Nosotros seguimos respirando con los pulmones. Es que es genial. No, es que los cantantes buenos respiran con la barriga. No, imagínate respirar con la barriga. O sea, los pulmones. Los pulmones, sí. Los pulmones debajo está el diafragma, ¿no? Que es esa membrana que hay debajo. Y nosotros lo que hacemos es intentar controlar, a veces se consigue más, a veces se consigue menos, con los músculos abdominales y costales, intercostales, hacer que ese aire esté más controlado en su emisión. Es eso más o menos lo que... Esa es un poco la explicación así dummy, para dummies del aire, ¿no? Sí, y yo voy a hacer otro añadido dummy. Es, volviendo la voz como el aire como un fluido, comparándolo con el agua de la manguera, el cantante lo que tiene que aprender es, con el mismo, digamos, caudal, a manejar el dedo para que el agua llegue más lejos o menos. No aumentar el caudal del aire, sino regularlo con el dedo cuando... Tú tienes X caudal de agua en una manguera y lo que haces cuando quieres llegar al árbol que está más lejos es hacer psh, o cuando quieres mojar al compañero para gastarle una broma, ¿no? En eso consiste el trabajo de aquí para abajo, que Montserrat Caballé, los vídeos los tenéis en YouTube, en las masterclasses que daba en Andorra, ponía a todo el mundo en el suelo con pesas en la parte baja del abdomen porque decía que lo importante era... cómo un cantante manda el aire a esas mierdecillas que hemos hablado antes, ¿no? En una de esas masterclass le preguntaron, maestra, ¿qué sensación hay que tener cuando se apoya el sonido? Y le dijo a Isabel Rey, ay, querida, es muy sencillo. Lo que tienes que pensar es que estás controlando el pipí. Como si te fueras a hacer pipí y no quisieras. Sí. También mencionaba el popó. El popó es que quería ser fino, era más el popó, pero bueno. Pipí, popó, ¿qué más da? Controlar el pipí y el popó. Eso lo explicaba así ella, que era muy fina. Digamos que el sonido que os llega de un tenor no es un sonido directo, que es el sonido que utilizamos los que no sabemos cantar, ¿no? Que es... ¿sabes? Joder, con la puta botella. Teoría de fluidos patrocinada por Máximo Pradera. Ya queda poco. El sonido que hace el mal cantante es un sonido directo, directamente desde aquí. Y entonces, estos cabrones lo que han aprendido es a hacer rebotar ese sonido que pase por todos
resonadores que tenemos aquí, los senos nasales, la retrofaringe y tal, y lo que os llega es un sonido rebotado, en realidad. Sí. Es un sonido tipo Hollywood Bowl, ¿no? Sí, es buscar como el Hollywood Bowl, ¿no? La caja de resonancia. La caja es de eso. resonancia. Sí. Es la diferencia entre un cantante profesional y un cantante. El cantante, digamos, malo de karaoke, lo que intenta es que os llegue el sonido en bruto. Y estos cabrones lo que consiguen es el ping, ¿no? El foco, ahí, buscarle foco al que sonido. dices, joder, y eso viene de que el chorro de voz ha pegado en tal sitio de la caja de resonancia que tenemos aquí dentro y os llega rebotado. Claro, la dificultad de todo esto es que va por sensaciones. Que es lo que la gente a veces no entiende de la dificultad del canto, es que tú, un pianista, tú tienes las manos aquí y tú corriges al alumno, ¿no? Mira, por el brazo, relaja. Es verdad que hay cosas que siguen estando por dentro, ¿no? Pero el canto, que eso hay que hacer un día una conferencia hablando de las técnicas de los profesores de canto, de cómo explican, ¿no? Hay profesores muchas veces argentinos, ¿no? Yo es que tuve uno. Tienes que pensar que tienes un hilo eterno que tira de la coronilla trasera hacia el cielo, y con una nube que pasa, y ahí el sonido tenés que lanzarlo etéreamente. Digo, sí, es un poco comprensible hasta cierto punto, porque claro, como no vemos el instrumento, los profesores tienen que funcionar con imágenes. Pero buscan imágenes a veces se pasan de rosca, sí. Y luego están los que te dicen aprieta y canta, ¿no? Aprieta y canta ya, hombre, ya. Sí. Sí. Y otra cosa muy difícil es que os pasa al hablar, tú no te escuchas como te escuchan fuera. Eso lo decía mucho Alfredo Kraus. Cuanto menos te escuchas tú, más se oye tu sonido fuera, porque más controlado está el aire. Y al final es buscar una sensación, como hablaba, de foco, ¿no? Más pequeñita, ¿no? Cuanto más pequeñito intentes... Cuando intentas lanzar, que él lo decía al principio muy bien, cuando tú intentas lanzar mucho aire, mucho sonido, el sonido se desparrama. Pasa con colegas, ¿no? Que lo oyes, hay colegas que oyen en la sala de ensayo y oyes unos bozarrones que es que te atruenan, que dices, madre mía, y luego salen al teatro y no se les escucha. Y es porque el sonido está en los resonadores desparramado, ¿no? Es cantar desparramado. Y luego hay otro, Juan Diego Flores, por ejemplo, que es uno de los mejores tenores del mundo. Yo canté con él en Pésaro y estaba ensayando en el camerino, vocalizando. Y digo, Juan Diego, y es curioso, ¿no? Estás vocalizando la voz y estás marcando, que decimos nosotros, estás cantando sin la voz, como si estuvieras de broma. Dice, no, estoy cantando con la voz. Digo, no jodas, si es súper pequeña. Y luego salía fuera con esa misma mierda de voz y era capaz de pasar por encima de la orquesta porque buscaba el resonador puro, buscaba el foco de la voz. Y en la sala pequeña se oía muy poco y fuera se oía como un cañón. Era como el Dolby Surround, ¿no? Que hace ¡boom! Y no sé por qué os cuento esto, pero vamos, que funciona así el asunto. Bueno, creo que hemos pasado por los 3 hitos, ¿no? Bueno, si quieres contar cuándo decidiste quitarte los 65 kilos. Cuando me vi muy gordo, fue realmente... Es mentira que con más kilos se cante mejor, ¿no? Esa es otra leyenda urbana bueno, claro, siempre gracia o desgracia a Pavarotti, ¿no? Para la gente, tenor es igual a gordo, ¿no? Es que es así, ¿no? Pero no hace falta estar como una foca monje para poder cantar ópera, no. Porque de hecho... La cultura operística cambia en mucho sentido gracias al cine y a la moda, ¿no? Ahora un chico o una chica gorda lo tiene muy complicado para ser solista internacional porque ya la gente, cuando ve una traviata, esa es otra cosa de la que hablar, ¿no? La ópera muchas veces, la desconexión con la gente es porque no son verosímiles. No te los crees, no te crees. Cuando tú ves Traviata es una prostituta, ¿vale? Que cuando se estrena, además el estreno en Venecia de Verdi, cuando se estrenó en la época de Verdi, fue un fracaso, que luego Verdi escribía en las cartas que no sabía si era por su música o porque la soprano era muy gorda. Porque la gente, cuando vio el tercer acto, que la mujer moría de tisis, claro, una señora gorda que estaba muriendo de tisis muy gorda, y no se lo creían, se reía la gente en el estreno. Y eso pasa hoy también. Al fin y al cabo, venimos de una cultura del cine, de la moda, como decía antes, y quieres creerte lo que está pasando encima del escenario. Y muchas veces en la ópera esto se ha olvidado por la voz. Que la voz es importantísima, por el amor de Dios. Tiene que ser un gran cantante y una buena voz, pero tiene que estar acompañado de una actoralidad, como hizo María Callas en su día, ¿no? María Callas fue la primera realmente que se mete en el personaje, en la actriz.
y hace creíbles los personajes que estabas viendo, ¿no? Por eso muchas veces los jóvenes estáis alejados del público. Y por eso María Calas, que tenía una rival en su época que era Renata Tebaldi, que cantaba como Los Ángeles, decía, sí, una bonita voz, pero ¿a quién le importa? La Tebaldi Calas es como el Madrid-Barça. Y se boicoteaban entre ellas. María Calas, en una aída que hacía Renata Tebaldi en Chicago, estaba María Calas entre el público. Cuando llega al área de la Tebaldi, coge un pendientazo de esos que llevaba de Cartier, de estos, de la leche, coge el pendiente y lo tira en el pasillo entre la gente. Y hace levantar a todo el mundo, que venga el acomodador, a joderle el área a la rival. Hija de la Gran Grecia. O sea, qué personaje. Pues eso, la ópera. Y yo no sé por qué estaba contando esto. Bueno, lo del bypass, sí. Bueno, pues eso, porque intenté hacer dieta, como todos los que estáis aquí sentados seguramente habéis intentado. Lo que pasa es que cuando te has pasado 65 kilos, ya la dieta... no. Pierdes 5, crees que has triunfado y te comes otros 5 más, ¿vale? Entonces ya vas engordando poco a poco. Y decidí hacerme un bypass gástrico, que es un... cortapega, ¿vale? Te cortan el estómago, te lo dejan pequeñito, cortan el intestino, lo unen ahí arriba y es la mejor decisión que he tomado nunca. Lo hice por salud, porque aunque era un gordo sano, porque me salían los análisis bien, era como un gordo sano en la curva de la decadencia absoluta, ¿no? Y por eso lo hice. Y estoy encantado, muy feliz. El peso no es bueno. Cuando hay mucho de más, no. Pero come, no pasa nada. Así fue. Bueno, tenemos aquí un micrófono por si han quedado lagunas y preguntas o críticas incluso. No, críticas no hagáis, preguntas. No, críticas, y ya... O si queréis cantar. Bueno, la gente joven, ¿qué pensáis de la ópera vosotros? A mí esto me interesa. A ver, decidme algún joven por allí. Anda. Hablar tampoco hace daño, ¿eh? O sea, no os preocupéis. Es que yo quería decir algo, pero no era sobre la ópera. Nada, soy Luz. Sencillamente que me parece maravilloso y me emocionó mucho frente a la apología del canto coral y de la música y de lo que decías de aprender a trabajar en equipo. Creo, para mí, he tenido la maravilla de cantar en coros de los 16 años y eso es la vida. Desde muchos aspectos. Creo que uso los símiles de todo lo que ocurre en el coro frente a cualquier aspecto, tu familia, tus equipos de trabajo, tus amigos. Tú no puedes hacer nada solo, no funciona que tú lo hagas bien, funciona que todos lo hagan bien. Es una cosa de sensibilidad tan bella, de apreciación de las miradas, de latir el corazón juntos, que es una cosa única. Así que, wow, gracias. Todas las intervenciones como la de ella. Muy bien, gracias. Gracias. Venga, jóvenes, animaros, hombre, animaros. Ahora mismo viene la micro. Bueno, ante todo agradecer la ponencia porque ha sido bastante interesante y divertida también. Y bueno, a mí me gustaría preguntarle, ¿cuál ha sido su rol, su papel favorito en la ópera? Pues creo que, a pesar de lo del abejorro, el Conde Almaviva, sí. El Conde Almaviva como gran rol. Pero si os digo el personaje que más satisfacción me dio, que mejor me lo pasé y que mejor se lo pasó el público, yo hice de la bruja de Hansel y Gretel en el Teatro Real de Madrid, de una ópera de Humperdinck, que es una de las óperas más hermosas que he escuchado nunca, y hacía de bruja una señora gorda vestida de rosa que quería comerse a Hansel y a Gretel, aunque yo ya parecía que me lo había comido, ¿no? O sea, yo ya le decía en la rueda de prensa en el Real, claro, se me daban conmigo, digo, mira, es la primera vez que he dado el físico el papel. Ya me comió los niños y he venido aquí a actuar. Y ese papel, ese quizá es el que tengo el recuerdo más hermoso. Me gustan mucho los papeles travestidos. A ver, hay una tradición de la ópera. Yo he salido en un libro sobre outing en España, ¿eh? O sea, ¿Sobre qué? Sobre outing en España. Me gusta mucho el travestimento que se hacía, sobre todo en la época del barroco, en la ópera, donde los hombres hacían papeles de mujer. Y yo hice esa bruja. Y luego hay otro papel precioso que es Arnalta, de la Popea, de Monteverdi, donde hacía la ama de cría de la Popea. Y bueno, me he vestido... Si miráis un poco en internet, bueno, o sea,
hubiera ido una carroza del orgullo, pero fácil, pero en primer plano allí sin ningún tipo de problema. Una cosa estupenda, muy, muy bien. Gracias por preguntar cuál ha sido mi mejor papel. Te lo voy a decir yo. Doblé a Casper en Casper 2 en la edición de vídeo. Es verdad, es verdad. Es verdad. Lo eligieron por el color de piel, ¿eh? Hola. Buenas. Muchas gracias. Encantado. ¿Qué opina de la zarzuela? Pues la zarzuela... Mira, la zarzuela opina que si... La zarzuela es la hostia. La- La A mí me zarzuela- gusta- No ha habido más ingenio en España que en los años A mí me gusta 30. mucho la zarzuela. Pero si nosotros en el mundo de la música clásica, la ópera, tenemos un problema con el envejecimiento del público, la zarzuela es algo dramático. Es dramático. O sea, yo he cantado Luisa Fernanda en el Teatro La Zarzuela y yo siempre digo, cuando conferencia digo, en la zarzuela se rodó Cocoon. O sea, en la película, vosotros los jóvenes no sabréis lo que es eso, pero en la zarzuela el jefe de sala siempre te dice que cuando hay una Luisa Fernanda, una Francisquita, hay una UBI móvil siempre en la puerta. Siempre pasa algo, siempre una cadera que no encaja, una dentadura que se extravía, o sea, siempre, o sea, hay realmente un gravísimo problema con el avejenamiento del público, problema se hizo un estudio el año pasado de la edad media del público que asistía al Teatro La Zarzuela de Madrid y era una edad media de 69 años. 69 años. La música de la zarzuela es maravillosa, el ingenio con el que se crea la zarzuela es maravilloso. Y estamos todos devanándonos los sesos para conseguir revitalizarla. Pero volvemos a lo mismo, hay que hacerlo bien. Mira, yo vi un ejemplo creo, desde mi punto de vista, de cosa bien hecha, fue La Verbena de la Paloma, que hizo la hermana de Iciar Bollaín, Marina Bollaín, aquí en el Escorial y en el Teatro del Canal. Hizo una corrala, pero era un poco como la Rue del Percebe, ¿no? Como un edificio así, con gente moderna, con gente alternativa, y era ese argumento era perfectamente extrapolable y eso conectaba con la gente joven. Entonces hay que darle una vuelta, porque si no, y es una pena que se nos muera ese género que es tan nuestro y tan hermoso, tan bonito. Yo lo comparo un poco con la opereta vienesa, ¿no? Más que con la ópera, bueno, quitando Francisquita o Luisa Fernanda. Chicos jóvenes, probadlo. Yo siempre digo, probadlo. Probáis todo. O casi todo. Probad a ir a un concierto de esta música. No os lo podéis perder. No os lo podéis perder. Por favor, darle una oportunidad, una vez. Y a ver, ya me lo contáis después. Bueno, no me lo voy a contar, pero intentadlo una vez. Y larga vida a la zarzuela, sí. Venga, jóvenes, venga, ¿qué inquietudes tenéis? ¿Qué pensáis de la ópera? Ay. Yo quería preguntar, se está perdiendo mucho la música, la canción popular española. Uh-huh. Lo mismo, ¿eso ha muerto? ¿Sigue? ¿Qué tipo ¿cuál de es que- canción popular? O sea, ¿de qué época o...? Pues no sé, canciones regionales, por ejemplo, ese tipo de Max, ¿tú qué? ese tipo de música que se cantaba antes, pues en reuniones y en fin, de ese tipo de música, pero que también había cantantes que la cantaban. A ver, yo creo que ha cambiado mucho el panorama musical desde la radio y que ahora mismo puedes escuchar música en cualquier parte, ¿no? Hay un fenómeno muy alarmante en la música pop, que además el estudio se hizo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de aquí. Un grupo de expertos analizaron durante meses una cantidad ingente de canciones de lo que se llama música pop en todo el mundo y llegaron a la conclusión de que la música es cada vez más pobre porque se limita el número de instrumentos, el número de notas que intervienen en las melodías, el número de acordes que se emplean para armonizar esas melodías y vamos hacia un empobrecimiento. Hay que decir que ante cualquier canción de ahora y Flor de Té, por decir una copla que a mí me encanta, Flor de Té era una linda muchacha. Hay una diferencia musical y de todo abismal, vamos, a mí me dan a elegir entre una canción de ahora y Flor de Té en una isla desierta, digo que me pongan 1.000.000 de veces Flor de Té, porque es que había un talento musical en aquella época absolutamente impresionante. Hay como una especie de... el mundo tiende hacia la homogeneización. Todo tiene que ser igual. Comentábamos antes con Manuel Álvarez Junco
el director de todo este cotarro, ¿no? En la televisión, por ejemplo, donde yo me he dado alguna galleta que otra, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué la televisión nos echa tanto para atrás? Porque por la llegada de los audímetros, desde el momento en que tú puedes medir casi en tiempo real la reacción del espectador a un determinado programa, no le das rampa de despegue, no le das pista de despegue a un comunicador o a un nuevo estilo o a un nuevo formato, ¿no? Entonces, había un director de la 2 en la época socialista, un genio de la tele que se llama Enrique Nicanor, que hizo una observación en una charla que dimos conjunta sobre qué ha cambiado en la televisión y que yo creo que también es extrapolable a la música, ¿no? A la música que se está haciendo ahora, que es cada vez más pobre. Dice, es que tú, en aquella época donde no tenías audímetros o medías la audiencia cada 3, 4, 5 meses con otros procedimientos no tan, digamos, científicos, la gente rara que salía por la tele, todos os acordáis de Tola, de Fernando García Tola, de Manuel Arozamena, que eran como bichos raros, Felipe Mellizo, el propio Hermida, con aquellos gestos que tenía, no sé, había muchos como... Eso... al principio te dices, ¿y este ser de dónde sale? ¿Sabes? ¿Por qué habla tan gangoso y tal? Al cabo de 3 meses o 4 que lo dejaban, eso se había convertido en su estilo. Y entonces tú no veías a un presentador de telediario y veías a Tola o a Mellizo, eran los famosos telediarios de autor, ¿no? Y eso se permitió porque no había forma de no permitirlo, porque no tenías forma de medir que la primera reacción ante el Tola de turno o el Arozamena de turno era un poco de rechazo y de apagar la tele. Y dice, no, yo quiero lo de antes, porque la gente ante lo nuevo, si no es muy espectacular, si es raro, tiende en principio a reaccionar de forma rechazándolo, ¿no? A nosotros, por ejemplo, nos pasó a Fernando Svars y a mí, yo lo más conocido que he hecho ha sido Lo Más Plus hace 20 años, nos pasó que arrancamos en abril de 95, estábamos muy verdes los dos, muy oxidados, no estábamos compenetrados, yo había hecho cientos de entrevistas ya en la radio, mientras que Svars no había hecho ninguna, venía del mundo de la diplomacia y nos costó pillar el estilo ese canallita y transgresor fresco que le acabaron llamando, que luego pues hizo que fuera un programa no de audiencias millonarias, pero un programa muy aceptado, ¿no? Estaba muy bien valorado en todos los estudios de audiencia. Pero la razón, aparte de la cantidad de los cachos de cerebro que me dejé yo para que eso acabara funcionando, la razón fue que nos dejaron una pista de despegue muy larga. Claro. Y pudimos experimentar hasta que ligó la mayonesa. Pero eso ha pasado también con el intermedio. Wyoming, cuando arrancó el intermedio, que no sé cuánto tiempo lleva, 15 años, estaba muerto de cara a la audiencia. Estuvieron a punto al año de quitarlo. Tuvieron la paciencia y el coraje, del que se hablaba antes en relación a Zapata, de decir, no, esto a mí me gusta, esto tiene valores intrínsecos que independientemente de cómo está reaccionando la audiencia, acabarán por imponerse. Y tuvieron razón, y hoy es un programa pues, de los más conocidos de la tele y con más influencia política que hay, donde más publicidad hay, ¿no? Entonces esa paciencia ha desaparecido también en la música. Todo tiene que ser igual al cantante que acaba de tener el último éxito, todas las voces se parecen, todos los rostros son iguales. Eso ha existido un poco siempre. Los Beatles, por ejemplo, hay una anécdota muy bonita que cuenta George Martin, el productor de los Beatles, que es que cuando Brian Epstein manda la demo, que se la mandó en un disco que se podía grabar entonces, unos que te hacías tú mismo, manda a EMI Records la demo de los Beatles, lo que había entonces era un cantante, Johnny no sé qué, and the Mercers, siempre era un solista con una banda detrás. Y esa era la moda. Entonces todo tendía, por eso los Beatles fueron tan rechazados en todas las casas discográficas y EMI Records, EMI, fue ya la última tabla de salvación, porque había un tío ahí muy inteligente y muy músico que se llamaba George Martin que dijo, esto efectivamente no es lo que está vendiendo ahora. Aquí están pasando cosas distintas. Por lo pronto hay como mínimo 2 voces solistas, que son John Lennon y Paul McCartney, porque también hacía coros George Harrison, ¿no? Dice, y luego hay un humor, se ve que hay un humor que no está en las bandas, digamos, de rock and roll. Dice, vamos a darles una prueba. Es cierto que se la dieron en el sello B de EMI Records, que se llama Parlophone,
pero para que veáis que hay que darle siempre una oportunidad a las cosas y confiar en el instinto de la gente con talento. Entonces, ¿qué está pasando con la canción española? Pues que los jóvenes de ahora están siendo machacados por la industria discográfica, por las teles, por los videoclips, por las radios, radiando todo el mismo día la misma mierda y se creen que la música es eso. Claro. Hemos llegado a pensar que el reggaetón es música, por Reggaetón. ejemplo. ¿No? Que el reggaetón es música. Es que nos han hecho creer ya que el reggaetón es música. El reggaetón no es música, el reggaetón es una cosa de... Dilo. No me atrevo. Es una porque- mierda. Eso. Y yo siempre lo digo esto que dentro de 25 años no se va a acordar nadie de Maluma y sus amigos presidiarios. No se va a acordar nadie. Pero el resumen de todo esto, que yo estoy totalmente de acuerdo, es que estamos en una sociedad de cobardes. Somos todos una panda de cobardes. Eso, los jóvenes, tenéis que ser valientes, tiraros para adelante. Al final la gente valiente es la que cambia las cosas, la que cambia el mundo. La que tiene una cosa distinta que decir. Hay un personaje en la ópera que es Gilbert Dupré, que fue el tenor que se inventó la forma en cómo se canta hoy. O sea, antes los tenores, cuando llegaban a una zona del registro agudo, pasaban a hacer un sonido parecido al que hoy se conoce como sonido Puigdemont. El falsete, El falsete, ¿no? Entonces hacíamos... ¿Veis? Esto es el falsete, ¿vale? O sea, la gente cantaba así, cantaba cuando se subía para arriba. Y este tío dijo, no, vamos a hacer más hermoso la ópera, vamos a hacer más hermoso, lo más bonito. Y se inventa el famoso do de pecho, la forma de cantar como canta Pavarotti hoy o como cantamos los cantantes, ¿no? Pues este tío cambió el mundo, porque fue diferente, porque se la jugó, porque tenía un par de narices, por no decir otra cosa. Entonces, el reggaetón, si escucháis, si analizáis la música pop que se hace hoy, debajo todo está el pum, pa pum, pam, pum, pa pum, pam, pum. Porque todo tiene que ir con esa corriente, porque creen que nadie va a comprar nada. Y no todo el mundo es idiota. No, muchas veces nos gustan las cosas buenas. Yo un ejemplo que pongo, fijaros que es un poco contradictorio lo que estoy diciendo ahora, pero Rosalía es diferente. Rosalía es distinta. Rosalía lo que hizo en los premios Goya, con la canción esa de los chunguitos, de los chichos, ¿no? Que sea. Eso es diferente. Esa chica va a ser grande. Yo no me la pongo para desayunar. No, prefiero a Beethoven. Pero Rosalía dejará huella y Rosalía cambiará cosas. Y vosotros lo que tenéis todos que pensar, los que tenéis el futuro por delante, es echarle narices, cambiad cosas. A pesar de que estamos en una sociedad muy cobarde. Y da mucha pena, la verdad. Pero es así. He dicho. Oye, cola y todo, qué ilusión. ¿Hay cola? Sí. Bueno, muchas gracias, antes de nada. Y al hilo de lo que estábamos comentando de la canción, yo quería preguntarle qué siente, no sé si la ha cantado, pero qué siente usted... Tú. Bueno, ¿qué sientes tú al cantar una canción tan conocida en el ámbito de la ópera, principalmente como granadino? Me refiero a la canción Granada. Sí. Si la has cantado y qué sientes al cantarla. Que si la he cantado, dice. Tú imagínate. Cuando llega y te dice, ¿dónde le ¡canta Granada! ¿La cantaba? Pues mira, maravilla, ¿no? Cuando la canta. Tú sabes que la escribió Agustín Lara sin ir nunca a Granada. O sea, es un crack el Agustín Lara. Directamente desde Jalisco. Sí, directamente. Y me emociona mucho. Pero hay una canción que te voy a decir que vas a buscar, que vas a flipar, con la que yo me emociono más, que es Adiós Granada. Que Adiós Granada es de una zarzuela que se llama Los Emigrantes, que se supone que es un muletilla que Granada que ha perdido a su amada y se va a buscar fortuna a Cuba y que tiene la forma de media granaína, que es... Mira. Adiós Granada, Granada mía. Adiós Granada, Granada mía. Ya no volveré a verte más en la vía. Ay, me da pena vivir lejos de tu vera y ver sitio donde reposa el cuerpo de mi
morena. Ve, tiene... es más... Es menos... ¿Qué tintes sefardíes hay, no? Sí, hay sefardí. mucho tono sefardí y conecta mucho conmigo. Búscala en internet, cantada por Plácido, por ejemplo, o Miguel Fleta, y te encantará. Y esa me toca mucho el alma. Y cuando estás siempre por ahí, que estás tristón y que estás... Porque yo siempre digo que tengo el corazón mirando al sur, ¿no? Porque soy de Granada y te la pone y es entre llanto, alegría, no sé, drama. Muchas gracias. Gracias a ti. ¡Ole! ¡Ole, guapa! Bueno, bien hecho. Bueno, yo creo que Dime, la reina. ópera no va a desaparecer, el bel canto no va a desaparecer. Eso espero. Y canciones como Ay, andaluza de piel morena, eso no puede desaparecer. ¡Ole! Porque son clásicos. ¡Ole, qué arte! Yo tengo mi casa llena de música, soy de una familia de músicos, un hermano mío fue catedrático de armonía y composición, fue director desde jovencito pues no sé si de la Casa Militar del Caudillo, se murió en Salamanca, y yo he recibido una educación musical en casa y siento la música. Soy doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y mi tesis es sobre villancicos, y los villancicos, todos de la Biblioteca Nacional, eran cantados, eran escritos, vamos, para musicar. ¿Y qué pasaba? Pues pasaba que hay unos coros a 8, a 16 voces, instrumentos como el sacabuche, un montón de instrumentos que existían, y toda esa riqueza está ahí y no se puede perder. Si la quieren ver, con que pongan Generosa Rey Universidad de Salamanca, la ven entera. Pero yo estuve en la Biblioteca Nacional de Francia y traje de 25 villancicos en francés, que aunque mi tesis era de lingüística, me los dejaron poner al final. Tuve problemas para conseguir la música, porque la letra me la daban, la música no. Soy amiga de una catedrática de Valladolid y ella me indicó cómo tenía que hacerlo, por estas cuestiones de propiedad intelectual. Entonces yo digo que hay épocas en la vida, pero todo esto pasará, como ahora la comercialización de la poesía. Cuando una persona escribe un poema, yo un poema que le escribí a mi madre, que anduvo por ahí, por las televisiones y por la fuerza del sentimiento, no porque esté muy bien escrito, porque no la conocí, yo no escribí ese poema ni para tener fama, ni para que se declamara en, no sé si fue en la SER, no. Yo escribí ese poema porque me salía del alma. Entonces yo creo que es algo inmanente, latente y permanente en la persona humana, y desde las primeras épocas de la humanidad, lo primero que se hacía era cantar. Bueno, eso yo mi opinión. Desde luego que hay música de charanga, hay muchas cosas que pasarán rápido. Sí, la música buena perdurará siempre. Sí, bueno, pues con esta enciclopedia viviente que tenemos ahí, con la palabra inmanente, vamos a dar por clausurada. Muchísimas gracias. Inmanente me ha llegado al alma, qué palabra tan bonita. Muchas gracias. Sí. Qué encanto. Yo lo siento así. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.